Octubre de 2017. Spokane, Washington. A medida que las hojas de los árboles se tornaban anaranjadas y los termómetros comenzaban a registrar descensos repentinos de temperatura, algo inusual comenzó a llamar la atención de padres y maestros en la zona este de la ciudad. En una escuela secundaria pública, 3 estudiantes de segundo año, todos de 15 años, comenzaron a mostrar cambios de comportamiento inesperados. Las quejas eran discretas pero constantes. Una de ellas, descrita por un profesor de inglés como alegre y participativa, comenzó a evitar las clases y a aislarse durante los descansos. Otra, conocida anteriormente por su buen rendimiento académico, mostró un descenso en sus calificaciones y frecuentes ausencias. La tercera, hija de un conocido empresario local, Camps. Lo que al principio parecía una coincidencia pronto se convirtió en motivo de preocupación. En la pequeña comunidad escolar, los profesores comenzaron a intercambiar información informalmente. Las similitudes entre los casos eran demasiado obvias como para ignorarlas. Y fue precisamente esta preocupación la que motivó a la coordinadora pedagógica de la escuela, Sarah Whitmore, a contactar por primera vez con el Departamento de Policía de Spokane. Inicialmente, los agentes consideraron el caso como un incidente aislado. Al fin y al cabo, los adolescentes pasan por fases de rebeldía y cambios de comportamiento. Pero una coincidencia empezó a llamar la atención durante las entrevistas con los padres. Todas las chicas habían mencionado el mismo nombre en algún momento: Elliot. No era compañero de clase. No era pariente. Ni siquiera formaba parte del círculo social de las familias. Elliot parecía ser un personaje secundario en las conversaciones de las adolescentes. Un nombre vago, acompañado de pocas descripciones físicas, pero con un detalle en común. Siempre aparecía en historias relacionadas con conversaciones en línea. Dado este patrón, la policía decidió abrir una investigación preliminar. Sin pruebas concretas de un delito en ese momento, el objetivo era simplemente comprender mejor lo que estaba sucediendo. Se contactó al Departamento de Delitos Cibernéticos de Spokane para realizar un análisis básico de las redes sociales de las chicas. Y fue en ese momento que el caso comenzó a adquirir nuevas proporciones. Las comprobaciones iniciales revelaron que las 3 chicas habían recibido recientemente mensajes del mismo perfil en una popular plataforma de chat para adolescentes. El usuario en cuestión se presentó como un joven de 16 años llamado Chris-16Gua. Los mensajes eran amables, llenos de elogios y exhortaciones a mantener las conversaciones privadas y fuera de la red pública. Sin embargo, al investigar los datos de registro del perfil, la policía descubrió una dirección IP inusual. Un router doméstico ubicado en una zona remota de Spokane, cerca del barrio de Hilliard. No era una dirección asociada a ningún adolescente. De hecho, pertenecía a una línea de internet contratada por un hombre de 32 años llamado Elliot Graves. El descubrimiento despertó una alarma inmediata. El equipo de investigación comenzó a buscar información adicional sobre Elliot. Una búsqueda rápida reveló que era un profesional independiente del marketing digital con un historial de trabajos temporales y domicilios temporales. No tenía antecedentes penales. Pero algo les llamó la atención. En los últimos 5 años, Elliot había vivido en al menos 4 ciudades diferentes, siempre en apartamentos pequeños, y curiosamente, cerca de escuelas públicas. Con la confirmación del vínculo entre la IP del perfil falso y la dirección de Elliot, los investigadores solicitaron una orden judicial para obtener los registros de actividad en línea asociados a dicha conexión. Los datos revelados por la compañía de Internet mostraron acceso a múltiples cuentas de redes sociales, todas creadas con nombres ficticios de adolescentes. Durante las semanas siguientes, la investigación cobró impulso. La policía comenzó a recopilar información sobre otros posibles perfiles que podrían haber sido utilizados de la misma manera. El patrón se repetía: perfiles con fotos de jóvenes, siempre de entre 14 y 16 años, todos con características genéricas, pero cuidadosamente construidos para parecer reales. El caso, que comenzó como una discreta alerta de una escuela, comenzó a mostrar su verdadera dimensión. Y a medida que surgían más detalles, una pregunta se hizo inevitable entre los investigadores: ¿cuántas chicas habían sido manipuladas sin que nadie lo supiera?
El perfil de Elliot Graves. En el capítulo anterior, la investigación reveló un nombre desconocido para las autoridades de Spokane. Elliot Graves. Un hombre de 32 años sin antecedentes penales, pero que poco a poco comenzaba a perfilarse como una pieza clave en el rompecabezas de la manipulación de adolescentes de 15 años. Con la orden judicial en mano, los investigadores avanzaron con la recopilación de datos. El historial de conexión a Internet del domicilio de Elliot mostraba acceso diario a diversas plataformas sociales, incluyendo foros, redes de mensajería instantánea y sitios para compartir imágenes. El volumen de actividad era considerable, especialmente los fines de semana y durante el horario escolar, lo que levantó nuevas sospechas. Al revisar el historial de residencia de Elliot, el patrón se volvió aún más sorprendente. En los últimos 6 años, había vivido en al menos 4 estados diferentes: Oregón, Idaho, Montana y, finalmente, Washington. En cada ciudad, siempre optaba por alquileres a corto plazo, generalmente en barrios con fácil acceso a escuelas y centros juveniles. Un detalle, hasta entonces aislado, pero que comenzó a perfilar un panorama preocupante. El equipo de investigación, dirigido por el detective Alan Mercer, decidió investigar más a fondo la información pública sobre Elliot. Su historial profesional era inconsistente. Su currículum incluía trabajos temporales en agencias de marketing digital, pero casi todos eran contratos a corto plazo sin continuidad. En los últimos meses, había estado trabajando de forma independiente como diseñador gráfico freelance, atendiendo a pequeños clientes, generalmente a través de plataformas en línea. Al buscar referencias financieras, la policía encontró otro detalle curioso. A pesar de no tener un trabajo estable, Elliot siempre mantenía sus facturas y el pago del alquiler al día. No había registros de deudas ni protestas a su nombre. El extracto bancario, obtenido por orden judicial, mostraba transacciones pequeñas pero constantes, siempre provenientes de diferentes fuentes, todas con un número de identificación específico. Conexiones virtuales, la red de perfiles falsos. El Departamento de Delitos Cibernéticos de Spokane centró sus esfuerzos en mapear todos los perfiles vinculados a la dirección IP de Elliot Graves. El trabajo técnico fue meticuloso. Durante 3 semanas, los analistas examinaron el tráfico de datos de la red de Internet de Elliot, cruzando tiempos de acceso, actividades de inicio de sesión y patrones de escritura digital. Los resultados fueron alarmantes. En total, los expertos identificaron 12 perfiles diferentes creados en redes sociales, foros y aplicaciones de mensajería. Todos compartían una característica común. Se presentaban como adolescentes, siempre de entre 14 y 16 años. Los nombres variaban: Jason M-15, Mia-Loves-Music, Chris-16 entre otros. Las fotos de perfil, tras el análisis forense, eran imágenes de bases de datos públicas o fotos de jóvenes desconocidos, ligeramente editadas para dificultar las búsquedas inversas. Cada una de estas cuentas tenía historiales de conversaciones con varios adolescentes del área de Spokane y ciudades vecinas. Las conversaciones, aunque superficiales al principio, seguían un patrón claro. Comenzaban con elogios, pasaban a la cercanía emocional y luego evolucionaban hacia la invitación a reunirse en persona, casi siempre en lugares públicos como parques, cafeterías o bibliotecas. La policía accedió al contenido de estos mensajes con autorización judicial. La lectura fue meticulosa. Lo que los investigadores encontraron no fueron amenazas explícitas ni acercamientos agresivos, sino una manipulación sutil y cuidadosamente elaborada. Elliot se presentaba como un amigo comprensivo, un confidente, alguien que parecía comprender las inseguridades y los conflictos propios de la edad de las víctimas. En una de las conversaciones analizadas, uno de los perfiles falsos mantenía contacto diario con una estudiante llamada Rachel Porter, de 15 años. En los mensajes, el supuesto Jason expresaba su preocupación por el bienestar emocional de Rachel, animándola a guardar secretos de sus padres y a confiar solo en él. Este patrón de creación de vínculos emocionales se identificó en casi todas las interacciones. El equipo también observó que Elliot utilizaba un lenguaje y un estilo de escritura diferentes para cada perfil, como si interpretara personajes distintos. En un perfil,
usaba la jerga típica de los adolescentes. En otro, adoptaba un tono más romántico y protector. Esta variación dificultaba aún más la identificación de las víctimas. A medida que avanzaba el análisis, los investigadores notaron un detalle particularmente inquietante. Algunos de los encuentros sugeridos en los mensajes habían ocurrido realmente. Al cruzar las fechas y los lugares mencionados, la policía encontró grabaciones de cámaras de seguridad de parques y cafeterías locales que mostraban a Elliot en contacto con mujeres jóvenes. En todas las imágenes, aparecía sentado discretamente en mesas cercanas, observando desde lejos, o en algunos casos, intercambiando breves palabras con las chicas. En ese momento, el caso de Elliot Graves ya no era solo una investigación preliminar. La cantidad de pruebas reunidas fue suficiente para clasificar el caso como acoso online con intención de contacto físico con menores. Y mientras la fiscalía preparaba una orden de registro para la residencia de Elliot, el equipo de campo decidió profundizar en la investigación de una de las víctimas, Madison Clarke, una de las primeras adolescentes mencionadas en la denuncia inicial de la escuela. La decisión no fue casual. Esa semana surgió un nuevo elemento. Los padres de Madison encontraron algo en su habitación, un viejo cuaderno, escondido en el fondo de un cajón. Lo que estaba escrito allí tenía el potencial de cambiar por completo el curso de la investigación. Y eso es precisamente lo que revelará el siguiente capítulo. El primer testigo, el diario de Madison Clarke. El cuaderno, con una cubierta azul descolorida, fue encontrado por la madre de Madison durante una limpieza de rutina. El contenido le llamó la atención de inmediato. No eran simples apuntes escolares. Eran registros detallados de encuentros, sentimientos y descripciones de momentos vividos en los últimos meses. Al hojear las páginas, se dieron cuenta de que las notas se referían a una persona específica, siempre referida como E. Al recibir el material, el equipo de investigación comenzó a leerlo con redoblada atención. Las notas comenzaban de forma bastante inocente, describiendo la emoción de Madison al hacer una nueva amiga en línea. Las primeras páginas hablaban de conversaciones nocturnas, intercambios musicales y las típicas confidencias adolescentes. Pero con el paso de los meses, el tono de las descripciones cambió. Madison detalló las invitaciones a reunirse en lugares apartados, las pequeñas recompensas que recibió, como libros, dulces y accesorios de moda. Sobre todo, los constantes consejos de E para que mantuviera todo en secreto. El diario mostraba claramente el proceso de aislamiento emocional que la chica había estado atravesando. Denunció discusiones con sus padres, el distanciamiento de sus amigos e incluso la creación de nuevas cuentas en redes sociales, todo con el objetivo de mantener contacto exclusivo con E. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fueron las fechas y lugares registrados por Madison. Al comparar las notas con las horas de conexión de la IP de Elliot, la policía confirmó una coincidencia exacta entre las horas en que Madison reportó las reuniones y las horas en que Elliot estuvo activo en redes sociales con los perfiles falsos. Otro detalle relevante surgió cuando los analistas cruzaron la información del diario con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Una de las entradas de Madison mencionaba una cafetería en el centro de Spokane un sábado por la mañana a finales de noviembre de 2017. Las grabaciones de seguridad obtenidas por la policía mostraban a Elliot sentado en una mesa cerca de la entrada, jugando con su celular durante casi 2 horas. Durante ese mismo periodo, Madison llegó al lugar, se quedó unos minutos y se fue poco después. Aunque las cámaras no registraron contacto físico directo, la coincidencia de horarios no dejaba lugar a dudas. Ambos estuvieron allí al mismo tiempo. Este patrón se repitió en otras ocasiones descritas en el diario. Siempre fueron encuentros rápidos en lugares concurridos, sin interacción manifiesta. Pero entre bastidores, la manipulación continuó. Con estas pruebas, el Departamento Legal de la Fiscalía consideró que el caso ya contaba con suficientes elementos para presentar una acusación formal por seducción de menores, uso de identidades falsas e intento de encuentro con adolescentes mediante manipulación emocional. Al mismo tiempo, el equipo de campo intensificó la vigilancia de Elliot. Agentes de civil comenzaron a vigilar discretamente los movimientos del sospechoso. El objetivo era claro:
evitar que Elliot se acercara a otras posibles víctimas antes de que se cumpliera la orden de registro e incautación. Mientras tanto, las investigaciones revelaron otro hecho preocupante. Al revisar los dispositivos incautados a víctimas anteriores y testigos indirectos, los peritos descubrieron que Elliot había estado en contacto con al menos otros 2 adolescentes en las últimas semanas, con conversaciones activas y reuniones programadas para los próximos días. De inmediato, con un operativo de vigilancia reforzado y preparar el terreno para una aproximación segura, se comenzó a trazar un plan, la llamada Operación Bandera Roja, cuyo único objetivo era interrumpir las acciones de Elliot Graves antes de que pudiera cobrarse otra víctima. Y es precisamente en esta operación en la que se centrará el próximo capítulo. Operación Bandera Roja, la trampa. La Operación Bandera Roja se planeó con precisión quirúrgica. El objetivo era simple pero delicado: atrapar a Elliot Graves con las manos en la masa antes de que volviera a ver a adolescentes. El primer paso fue la vigilancia en tiempo real. Analistas de ciberdelincuencia comenzaron a rastrear cada movimiento en línea de Elliot. Cada nueva conexión, cada mensaje enviado, cada actualización de ubicación GPS, todo era monitoreado minuto a minuto. Al mismo tiempo, se asignó un equipo de campo para realizar vigilancia encubierta alrededor del apartamento de Elliot en el barrio de Gillard. Durante 5 días consecutivos, los investigadores documentaron la rutina de Elliot. Rara vez salía de casa, generalmente solo para hacer recados o dar paseos cortos por el barrio. Sin embargo, su comportamiento en línea revelaba una historia completamente diferente. En las plataformas de mensajería, 2 perfiles eran particularmente activos: Chris-16Y y Mia-Loves-Music. Las conversaciones con 2 adolescentes seguían el mismo patrón de manipulación emocional previamente identificado. Al 6º día de vigilancia, finalmente ocurrió un evento esperado, pero fatídico. Usando el perfil Chris-16Y, Elliot quedó con Emily Torres, una joven de 15 años, en una estación de autobuses en las afueras al este de Spokane. El encuentro estaba programado para el sábado por la tarde a las 3:30 de la tarde. Al enterarse del nuevo intento de contacto físico, el equipo de investigación activó de inmediato el protocolo de aproximación. La estación de autobuses estaba discretamente rodeada por agentes vestidos de civil. La ubicación era estratégica, abierta, con varias vías de acceso y protegida por cámaras de seguridad municipales, lo que permitía registrar todos los movimientos sin levantar sospechas. Horas antes de la reunión, un equipo especializado obtuvo una orden de registro e incautación del apartamento de Elliot. El plan era doble: asegurar la detención en el acto mientras se dirigía a la reunión, y simultáneamente, retirar todos los dispositivos electrónicos antes de que tuviera la oportunidad de borrar cualquier prueba. A la hora acordada, Elliot salió de su apartamento. Los equipos de vigilancia lo siguieron discretamente. Alrededor de las 3:15, llegó a la estación de autobuses, vestido con un abrigo oscuro y una gorra. Pasó unos minutos caminando de un lado a otro, mirando constantemente su teléfono móvil. A las 3:28, al percatarse de que Emily aún no había llegado, Elliot se acercó a la sala de espera de la estación. Fue en ese preciso momento que los agentes entraron en acción. Sin dar margen de reacción, el enfoque fue rápido y eficiente. Elliot fue arrestado bajo el cargo preliminar de seducción de menores con el agravante de intento de encuentro con fines ilícitos. Mientras Elliot era trasladado a la comisaría, un segundo equipo de agentes ejecutó la orden de registro en su apartamento. Lo que encontraron allí superó las expectativas de la policía. Además de 3 portátiles y 2 teléfonos inteligentes, los investigadores localizaron un disco duro externo con más de 1 terabyte de datos. También había notas manuscritas con los nombres de varios adolescentes, junto con las fechas y lugares donde se habían reunido. Al realizar un análisis inicial de los dispositivos electrónicos, los técnicos forenses confirmaron la existencia de archivos de conversaciones con varias víctimas, algunas de las cuales aún no habían sido identificadas formalmente por la investigación. La evidencia digital también mostró que Elliot planeaba crear nuevos perfiles falsos en los próximos meses, con el claro objetivo de ampliar su red de contactos con otros adolescentes.
El arresto de Elliot Graves fue recibido con alivio por los padres de las víctimas y también por toda la comunidad escolar de Spokane. Sin embargo, para el equipo de investigación, el arresto fue solo el comienzo de una nueva etapa. El material encontrado planteó una nueva y urgente preocupación. ¿Cuántos otros adolescentes habían sido manipulados por Elliot sin decírselo a nadie? Y es precisamente esta pregunta la que guiará el siguiente capítulo. El inicio del análisis detallado de los dispositivos incautados y la aparición de nuevas víctimas hasta ahora invisibles para la investigación. Juicio y sentencia. El fin de la manipulación. En las semanas posteriores al arresto de Elliot Graves, la investigación se centró en el laboratorio forense digital del Departamento de Policía de Spokane. Un grupo de expertos se dedicó a analizar meticulosamente cada dispositivo incautado en el apartamento de Elliot. El volumen de datos era considerable. 3 computadoras portátiles, 2 teléfonos inteligentes y un disco duro externo con más de 1 terabyte de información. Los expertos comenzaron su trabajo mapeando todas las cuentas de Elliot. Localizaron no solo los 12 perfiles identificados inicialmente, sino también otras 7 cuentas, creadas recientemente y sin historial de interacción. Todo indicaba que Elliot ya estaba preparando una nueva etapa de su actividad en línea antes de ser arrestado. Además, las conversaciones archivadas revelaron contacto directo con al menos 9 adolescentes, y solo 3 de estas víctimas habían sido identificadas previamente. Las demás provenían de diferentes regiones del estado de Washington, incluyendo ciudades como Spokane Valley y Coeur d'Alene. En algunas conversaciones, los peritos encontraron registros de invitaciones a futuras reuniones, que aún se encontraban en fase de negociación. El equipo de investigación, junto con el Ministerio Público, inició el proceso de localización de las nuevas víctimas. Se convocó a trabajadores sociales y psicólogos para brindar apoyo a las familias, mientras la Fiscalía reunía las pruebas que se presentarían ante el tribunal. Durante el interrogatorio oficial, Elliot guardó silencio. Bajo la guía de su abogado, se negó a responder preguntas, limitándose a confirmar su identidad. A pesar de ello, la evidencia digital recopilada fue más que suficiente para avanzar con la acusación formal. El proceso judicial comenzó en el primer trimestre de 2018. Los cargos contra Elliot Graves incluían seducción de menores, uso de identidad falsa con fines ilícitos, intento de reunión con menores mediante manipulación emocional y posesión de material con potencial de seducción. En total, se presentaron 18 cargos penales. Durante el juicio, la Fiscalía basó su estrategia en la presentación detallada de las conversaciones almacenadas, los registros de conexión y las declaraciones de 5 de las víctimas, quienes decidieron, con el apoyo de sus familias, cooperar con la justicia. Las declaraciones de los adolescentes se presentaron con cautela, respetando el anonimato y los derechos de las víctimas, tal como exige la legislación estadounidense para casos de menores. Las grabaciones de seguridad, los informes de ubicación de dispositivos y los análisis de los patrones lingüísticos utilizados por Elliot a lo largo de los meses reforzaron aún más la acusación. La defensa intentó argumentar que las interacciones fueron inofensivas, y que Elliot nunca había causado daño físico a ninguno de los adolescentes. Sin embargo, la Fiscalía fue incisiva al demostrar el impacto psicológico generado por la manipulación emocional y el claro riesgo de progresión de estos contactos. Tras 2 semanas de juicio, el veredicto fue unánime. El jurado declaró a Elliot Graves culpable de los 18 cargos. La sentencia se anunció pocos días después: 14 años de prisión, con posibilidad de revisión solo tras cumplir al menos 9 años. Además, Elliot fue registrado oficialmente como delincuente sexual, lo que le obliga a presentarse ante las autoridades en cualquier lugar donde resida tras cumplir su condena. La condena de Elliot Graves fue recibida con alivio por la comunidad de Spokane. El caso también sirvió como un importante recordatorio de los peligros de la manipulación digital y la necesidad de una mayor vigilancia por parte de escuelas, padres y tutores. Tras la fase judicial, el Departamento de Policía de Spokane reforzó sus protocolos de investigación cibernética. El caso Graves se convirtió en un referente en la formación para la detección de abusadores sexuales en línea. Las víctimas, a su vez,
Iniciaron un proceso de recuperación emocional con el apoyo de terapeutas especializados en traumas relacionados con la manipulación digital. Elliot Graves permanece en prisión hasta el día de hoy. Su caso es recordado como uno de los más emblemáticos de la región en lo que respecta al uso de Internet como herramienta de manipulación psicológica contra menores. La historia termina con una lección que resuena más allá de las fronteras de Spokane. El peligro puede acechar donde menos lo esperas, y a menudo comienza con un simple mensaje de texto.